Buenas noches con todos. Este es el noveno Conversemos de Ciencia. Ahora vamos a hablar de investigación y diagnóstico de leishmania tegumentaria. Eh, Contamos con dos expertos, que son los doctores Kadir y Wilfredo. El doctor Kadir es investigador del Instituto Conmemorativo Gorgas y jefe de la sección de diagnóstico de leishmaniasis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología. Él es tecnólogo médico, posee grado de máster en ciencias biomédicas y maestría en ciencias parasitológicas, así como también un doctorado en la Universidad de Sao Paulo en fisiopatología experimental. Actualmente también es asesor de tesis de pregrado y posgrado de la Universidad de Panamá y es profesor en parasitología clínica y es expositor en varias conferencias nacionales e internacionales con múltiples publicaciones en inmunopatología y virus de Leishmania. Bienvenido, doctor Kadir. Ahora nos toca presentar al doctor Wilfredo. El doctor Wilfredo Sosa Ochoa es un investigador y profesor. Actualmente labora en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias. Es investigador asociado del Instituto de Investigación de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Posee el grado académico de máster en ciencias en enfermedades tropicales con una mención honorífica en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y el doctorado es en fisiopatología experimental también en la Universidad de Sao Paulo. Los dos eran del mismo laboratorio en algún momento los doctores. Y bueno, y su carrera ha centrado en las principales áreas de parasitología, de enfermedades tropicales, con un notable énfasis en el estudio de la leishmania, entomología médica y epidemiología molecular. Y bienvenido, doctor Wilfredo, también a este Muchas gracias. Conversemos de Ciencia. Bienvenidos. Ahora voy a presentarme yo. Yo soy Ruth Valencia, yo soy bachiller de biología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente soy candidata a doctora en la Universidad de Sao Paulo. Yo trabajo con enfermedades infecciosas y parasitarias aquí en el Instituto de Medicina Tropical y mi área también es la leishmaniasis, solamente que yo trabajo en la parte de proteínas y no tanto en la de inmunopatología. Lo mío es hacer diagnóstico para leishmania tegumental y también para leishmania visceral. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a intentar que sea fluido. Yo les mandé más o menos cómo iba a ser. Vamos a ir por tres partes. Vamos a entrar en los avances de diagnóstico y los retos para cada uno de nosotros, ¿no? Cómo está haciendo esto en Centroamérica, cómo yo lo veo aquí en Brasil y vamos a hacer más que todo un conversatorio, así que para que la gente conozca también cómo van ustedes y sus avances. Y bueno, no sé quién quiere comenzar a hablar porque ya hablé bastante. Comienza Wilfredo, después Podemos te comenzar sigo. podemos comenzar por Kadir. Bueno, dale. No sé qué. Bueno, gracias Ruth y también al comité organizador de esta actividad, de este evento, por enviarnos la invitación y poder participar, ¿no? Y aquí compartir las experiencias, más que todo en el área de investigación y diagnóstico de lo que es la leishmaniasis. Eh, bueno, de forma general ya hiciste la presentación. Nosotros, bueno, ya nos hemos formado, más que todo nos conocimos en Brasil, ¿no? En la Universidad de Sao Paulo. Y ahí entonces, haciendo el doctorado principalmente. Y después de ahí, bueno, ya nos tocó volvernos a nuestros países para entonces empezar a ejercer todos esos conocimientos que obtuvimos allá. En la parte de diagnóstico sería como el primer tema, ¿cierto? De Sí, la, ¿sí? vamos a entrar a las consideraciones en cuanto a diagnóstico. Vamos a ver cuáles son los principales desafíos que ustedes están notando en este día a día y en los laboratorios. Y vamos a ver cómo, la parte mía es más esa de implementación. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen de implementar cosas? Sí, de ahí puedo comentar de forma rápida la situación actual en Panamá. Yo pertenezco al país de Panamá y actualmente estoy en el Instituto Nacional de Referencia del Diagnóstico de Leishmaniasis, lo que es en Panamá, ¿no? Del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud. Ejerzo como jefe actualmente de la sección de diagnóstico. Y la realidad o el panorama actual que tenemos en cuanto al diagnóstico de leishmaniasis, bueno, tiene
por decirlo así, bastantes deficiencias. Todavía nos falta mucho por adelantar, o sea, muchas cosas por hacer. De allí actualmente existe el laboratorio como tal, que es el GORGAS, que es el Departamento de Investigación en Parasitología, que hace la referencia a nivel nacional. Nos llegan todos los casos de forma general. Y nosotros hacemos tres pruebas principales. El tipo de leishmaniasis que circula principalmente en Panamá son leishmaniasis tegumentarias, causadas principalmente por Leishmania panamensis en la mayoría de los casos. Aunque ya estudios que hemos realizado hemos encontrado y demostrado que existen aparte otras especies como brasiliensis, guyanensis, naifi, e inclusive especies híbridas de brasiliensis con guyanensis y de guyanensis con panamensis. Ujú. De eso, las formas principales son las formas cutáneas localizadas en el 95% de los casos, y de ahí en menor porcentaje lo que son las mucocutáneas. Y últimamente se han visto también casos de diseminada y difusa, pero muy poco porcentaje, menos del 1%. Para ello tenemos tres metodologías principales, que son la de frotis, que es la básica, ¿no? La gold standard que se usa para leishmania, que es fácil de hacer, solamente con un raspado de lesión cutánea, haces una impronta en una lámina, haces una tinción con un derivado de Romanowsky, haces tinción panóptica o Yensa, y de ahí observas al microscopio. Tengo De una ahí, pregunta en ajá. cuanto a eso, disculpa. ¿Cómo les está yendo a ustedes en eso del diagnóstico directo, el parasitológico directo, pero en otros lugares? No tú, porque yo sé, o sea, yo sé que los centros especializados tienen esa ventaja de tener al experto y el experto domina todo y hasta ciegas te encuentran una leishmania ahí, ¿no? Pero ¿cómo es cuando tú ves el interior de Panamá, los sitios más alejados? Sí, ¿Tienen la misma eficiencia de la que tienes tú? eh, actualmente hay como un déficit en cuanto a la cantidad de centros que tienen la capacidad para hacer diagnóstico de leishmaniasis. Y eso es lo que estamos haciendo, porque ahorita estamos conformando lo que es la red diagnóstica que antes no existía. Hace Mm. unos 3 años no había nada, solamente estábamos nosotros acá en el Gorgas. De ahí, Ujú. de 3 años para acá, junto con el Ministerio de Salud de Panamá y la OPS, hemos estado haciendo acciones en conjunto para empezar a crear la red de leishmaniasis, que ya hace un año se formalizó. De allí empezamos a realizar capacitaciones, hablando de frotis solamente, que es Sí. la que más fácil se puede difundir. Y hemos capacitado hasta el momento, tenemos 40 laboratorios a nivel nacional que están capacitados ya con herramientas para el frotis para hacer el diagnóstico por laboratorio. Eso es lo que tenemos actualmente. Ujú. Esa es como uno de los avances que hemos tenido en relación a eso, porque antes no teníamos nada. Eran muy pocos, si acaso 3 centros, uno bueno, en 3 regiones solamente a nivel nacional. Ahora tenemos 40, Wow. principalmente en áreas endémicas. De allí, tú sabes, ¿no? Que hay que darle seguimiento a esa red, hay que darle reforzamiento a las personas, hay que incrementar esa masa también de tecnólogos médicos que vean esos frotis, Ujú. constantemente capacitarlo. Y aparte de eso, tenemos que empezar a homogenizar todo lo que es el reporte, cómo es la hoja de formulario de solicitud de pruebas, porque ahorita está como un poco desorganizado, o sea, no hay algo uniforme. Uno los mandan de una forma, el médico lo de otro hospital lo manda de otra forma, inclusive lo mandan a veces en pruebas de urinálisis, que diagnóstico especializado por leishmaniasis. Entonces, estamos por crear ese formulario único a nivel nacional para enviar, solicitar esa prueba y también unificar lo que es el reporte como tal. Qué chévere. Y Wilfredo, ¿y cómo es el parasitológico directo allá en Honduras? Es complicado porque nosotros acá en Honduras tenemos tres formas clínicas bien marcadas. Tenemos la forma tegumentaria localizada como tal, la ulcerada localizada. Tenemos también la mucocutánea, pero también tenemos nosotros una forma que es una forma benigna que nosotros ahora denominamos que es la leishmaniasis cutánea no ulcerada o mal llamada atípica, que es producida por Leishmania infantum, que se daba en regiones o que se da en regiones donde hay historia de leishmaniasis visceral. Entonces, nuestros pacientes ahora no tienen leishmaniasis visceral, sino que están presentando esta forma no ulcerada. Entonces, los desafíos que tenemos, principalmente en el diagnóstico parasitológico,
es que cuando observamos un frotis, o sea, o observan los técnicos un frotis de una forma localizada, no tiene ningún problema, porque hay una cantidad grande de amastigotes, por decirlo así. Pero en la Ujú, forma típica, solo ellos observan uno o dos amastigotes en todo el campo o en todo el frotis. Entonces, ese es un desafío para los, aquí en el país, quienes realizan el diagnóstico son técnicos en laboratorio o microscopistas que los capacitan exclusivamente para este diagnóstico. A diferencia de CADIR en Panamá, nosotros trabajamos desde la academia y no damos el servicio de diagnóstico, sino que solamente la Secretaría de Salud de nuestro país puede dar ese diagnóstico microscópico porque el tratamiento es exclusivo de la Secretaría de Salud. Entonces nosotros no podemos dar diagnóstico, simplemente colaboramos con capacitaciones en algunas regiones departamentales del país en donde realmente existe ese problema, pero realmente es un desafío el diagnóstico microscópico. En el sur del país, que es la zona toda el Pacífico centroamericano, el diagnóstico de la leishmaniasis no ulcerada ha sido complicado desde que comenzó, porque se observan muy pocos parásitos en esos frotis. Entonces ahora nosotros le estamos apostando con un proyecto nuevo que tenemos de una pequeña implementación, no una pequeña, una implementación de una prueba isotérmica para esos lugares, para esas regiones donde tienen ese problema del diagnóstico, en donde muchas veces los pacientes tienen características clínicas, tienen lesiones características de una forma típica, pero el frotis da negativo. Entonces, probablemente da negativo no porque no tenga mastigotes, sino porque tiene muy poca cantidad de mastigotes y se vuelve muy difícil poder observar al microscopio. Entonces, este tipo de herramientas alternativas, diagnósticas que no son nuevas, sino que ya se utilizan para otros agentes, esperamos de que nos vayan a dar buenos resultados y vamos a poder transferir toda esta tecnología a estas regiones donde realmente existe el problema de diagnóstico de la leishmaniasis, porque lo que se realiza es un frotis. En el país lo que se realiza para el diagnóstico simplemente es un frotis de la lesión. Yo tengo una Entonces, pregunta para ustedes dos. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? contesto, nosotros aquí en el país, aquí en Centroamérica, no sé si Panamá está incluido en ese proyecto, hay una iniciativa para el Mintos, porque son mucho más grandes los Mintos, Ajá, para poder hacer diagnóstico de huevos del Mintos por medio de herramientas de inteligencia artificial. Los porque yo resultados que han obtenido en soy... algunos lugares, en algunos casos ha sido aceptable, no llega a bueno, ha sido aceptable, y en otros no, todavía falta mucho para huevos del Mintos, que estamos hablando Ujú, que son mucho más grandes, o sea, se sí, observan en 10x, 40x por mucho, no con los omastigotes de Leishmania, que son Más en complicado. 100x, son mucho más complicados. Entonces creo que es una buena alternativa, pero a largo plazo. No la veo todavía que sea muy aplicado al menos para nuestro medio acá en Honduras, y creo que hablo tal vez también por El Salvador y Nicaragua, que somos los que compartimos toda esta zona del Pacífico centroamericano. Sí, por... Dime. puedo comentar, ¿no? Acá, No, dime, dime. en el caso de nosotros, bueno, he visto, no, creo que el año pasado fue en el Congreso de Metrop, vi unos póster que hacían algo de inteligencia artificial para la leishmaniasis, pero más que todo era para identificar lesiones Ujú. cutáneas. Es una idea que se ha planteado, se ha discutido también acá en algunas reuniones científicas, pero siento que para el caso de detección de amastigotes de leishmania todavía le falta un poco. Inclusive para nosotros como observadores directos, nos cuesta muchas veces ver el parásito, identificarlo, porque influye mucho la toma de la muestra. Si la muestra no la toman bien, por más positivo que tú ves al paciente clínicamente, venga a una región súper endémica, tenga toda la sintomatología y la clínica, la epidemiología, pero si no hacen una buena toma de la muestra, no vas a ver bien los amastigotes, igual inclusive si tiene mucho material o la coloración fue malísima, no lo va a poder identificar.
Lo Permis- preguntaba porque disculpa, cuando fui al curso en Chile, fue una de las preguntas que ellos hicieron para nosotros, y la inteligencia artificial. Pero es así. Por ejemplo, la Leishmania varía en una forma, varía en el tipo de muestra y todo lo demás. Ellos lo vi en Estados Unidos en el Congreso del año pasado y ellos habían juntado, eran 15,000 imágenes que necesitaban para empezar la fase 1 de un proyecto que que la OMS estaba haciendo en África para identificación de crucis, si no me equivoco. Trypanosoma cruzi, ellos hacían láminas y todo, y era una cosa que ellos iban a cada laboratorio africano para hacer eso, porque allá obviamente la deficiencia de personal es mucho más grande, la deficiencia de material es mucho más grande, entonces ellos estaban viendo eso y ellos dijeron que con 15,000 muestras que ellos tenían, 15,000 láminas que ellos le habían alimentado a la inteligencia artificial, ni así todavía llegaban al punto en el que fuera aceptable que una persona que recién estaba comenzando en la microscopía. Por eso me pareció muy Sí, interesante y, preguntarles a ustedes. imagínense de que simplemente, tal vez cada día en eso me va a apoyar porque nos sucede lo mismo. Para la leishmaniasis, hablando de biología molecular, ni siquiera todavía tenemos primers consenso para poder hacer el diagnóstico de leishmania. No hay. Cada laboratorio en cada es país diferente. de Latinoamérica utiliza diferentes dianas. Unos utilizamos KDNA, otros utilizamos HP70, otros utilizamos ITS, algunos utilizamos todas esas dianas para poder hacer, pues, todos esos marcadores para poder hacer caracterización de Leishmania. Entonces todavía falta mucho trabajo para poder a tener una herramienta como poder decir, esta va a ser nuestra herramienta para Centroamérica, para Latinoamérica, este va a ser los primer consenso para poder hacer un diagnóstico de leishmaniasis. Probablemente nosotros con CADIR utilizamos las mismas secuencias, las mismas dianas porque estuvimos en el mismo laboratorio. Entonces vimos cómo funcionaba en el laboratorio ahí en la Facultad de Medicina, vimos que funciona bien y realmente pues eso es lo que yo estoy usando ahora en el país y me está dando muy buenos resultados, nos está dando muy buenos resultados acá en el país. Lo estamos utilizando para flebotomino, lo estamos utilizando para diagnóstico de leishmaniasis visceral canina, para también con los humanos. Reservoy. Entonces nos da muy buenos resultados y aún así las interpretaciones no son de lo más fácil que podríamos decir. Entonces todavía tenemos esos pequeños desafíos de una prueba de biología molecular que asumimos que es como lo más sensible, más específico que encontramos y todavía no tenemos consenso con eso en Latinoamérica. Cada laboratorio utiliza su herramienta diagnóstica diferente en biología molecular. Y también Entonces, nadie quiere dar el brazo a torcer de escoger uno porque para ellos siempre va a ser la mejor. Es el problema de todos los congresos a los que he ido de Leishmania, es cada uno defiende su posición y el algo que está usando, diciendo que no, para ellos les funciona eso. Y yo creo que ese también va mucho en el ego del científico, ¿no? O sea, tienes que soltar y adaptarte para poder sí, conseguir una cosa mayor. Y Leishmania es muy variable. Nosotros tenemos 22 especies de Leishmania y prácticamente América Latina las tiene todas. Entonces, llegar a un consenso va a ser bien difícil en cuanto a diagnóstico y a las cosas que podamos implementar. Sí. Y las nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos con nuevas tecnologías allá en Honduras, en Panamá? ¿Están desenvolviendo algo? Cuéntenos novedades. ¿Cómo Sí, van? de allí, bueno, te iba casualmente a hablar de un proyecto que inició ya este año, que casualmente tiene Ujú, ese nombre, la implementación de nuevas metodologías para el diagnóstico de la leishmaniasis. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, conjunto con el Gorgas, y de ahí estamos ujú. evaluando diferentes metodologías, ¿no? Para ver qué otra metodología, además de las que tenemos, que son frutiscultivo y PCR en tiempo final, porque todavía no tenemos PCR en tiempo real para diagnóstico, se pueden implementar. Ahí estamos probando un PCR en tiempo real que casualmente la OPS ha estado discutiendo hace un par de años, ya creo que lo va a publicar recientemente, que es el que quiere establecer a nivel de América Latina, con el Ese se gen. detectaron 5 países, si no me equivoco, 5 o 7 países.
Exacto, Sí. sí, que Yo, fue un estudio multicéntrico. yo tenía mis consideraciones con ese estudio. A mí no me pareció una de las tomas de muestra, una de las colectas que era con la broca esta Con el dentaria. brush citológico. Sí, sí. Entonces, porque es así, los pacientes ya vienen muy lastimados. Un paciente con leishmania viene muy lastimado porque la leishmania no te mata, pero te desfigura, la Sí, leishmania no te mata, pero te baja la moral. Leí un artículo que era de la Fiocruz que decía que una persona que tiene leishmania, antes de tú ir a tu consulta, te hacían ver en el espejo y te preguntaban cómo te veía del 1 al 10, cuántos puntos tú creías que tenías Ujú. antes de la leishmania. Y todos eran un 8, un 10 y así. Después de la leishmania, a lo mucho llegaban a 6, porque la leishmania llega a ese poder no de matarte y que salgas de esta vida, sino de matarte psicológicamente, porque es una desfiguración que vas a llevar siempre. Entonces, y a ese paciente lastimado decirle, señor, traiga una broca, yo lo encontraba mal. O sea, desde mi punto ético, yo lo veía muy mal. Y, y yo sé que ustedes también ven pacientes y todo eso, ¿cómo sienten a los pacientes con leishmania? Cuéntenos qué tal es ese. de la Ujú. parte de los pacientes, bueno, ya antes observamos directamente, ¿no? Pero ahora ya se creó una clínica de medicina tropical, en donde ya los clínicos son los que tratan directamente al paciente y toman la muestra. Obviamente es difícil, ¿no? Porque los pacientes, acá la situación es que generalmente los pacientes que sufren de leishmaniasis vienen de áreas bien lejanas, o sea, de difícil acceso, que les cuesta venir a tomarse la muestra y a tener el tratamiento, porque está muy relacionado con factores de pobreza y desigualdad, ¿no? Porque en áreas aquí céntricas de la ciudad no tenemos leishmaniasis, sino que son áreas alejadas, donde tenemos la presencia de vectores, reservorios, ¿no? Y las condiciones ambientales propicias para el vector. Entonces, ellos, aparte que la parte clínica, que esa es otra cosa que no comenté, hay que reforzarla también. El clínico necesita capacitarse más para reconocer una lesión por leishmaniasis, que muchas veces esos pacientes vienen mal diagnosticados de otros servicios médicos, pensando que es una bacteriosis, una bacteremia, pensando que es una micosis, pensando que es una úlcera varicosa, o etcétera, o cáncer inclusive le han dicho. Entonces, el paciente ya viene de 2, 3 meses de un tratamiento, de un diagnóstico que no es, llega acá a la unidad clínica, donde ya acá por lo menos sí tienen ya como esa capacidad ya de hacer el screening correcto para hacer el diagnóstico de leishmaniasis. Y obviamente vienen cansados, vienen agotados, vienen estresados. Y bueno, esa es la situación que tenemos con relación a los pacientes. Y bueno, encima de que le vas a hacer un raspado, que es con una lanceta, le vas a abrir una lesión, chuleta. Y encima, bueno, eso es lo que pasa acá. Cuando vas a un hospital, un servicio de patología, allá no te hacen un raspado, te hacen una biopsia, que es peor. Entonces, Sí, mucho más invasiva ese tipo de muestra, todavía sigue siendo invasiva la toma de muestra de leishmaniasis, que en parte es uno de los objetivos que tenemos en este proyecto, de buscar otras metodologías alternativas que la toma de la muestra sea menos invasiva para poder sí, hacer el diagnóstico. tenemos que llegar. ¿Y ustedes, Wilfredo, cómo En están? Honduras nosotros, pues sí tenemos la experiencia todavía de que nosotros vamos a hacer búsquedas activas, porque como no tenemos, yo trabajo en una universidad, entonces en la universidad no tenemos una clínica de medicina tropical como en el Gorgas, por ejemplo, en Panamá, sino que nosotros para poder hacer los trabajos que realizamos tenemos que ir al campo, o sea, tenemos que estar haciendo giras continuamente para buscar pacientes. Entonces, tenemos un trato diferente con los pacientes porque muchos de ellos es primera vez que les van a tomar la muestra, entonces, y las lesiones que nosotros tenemos, una tipo de las lesiones, la forma no ulcerada que tenemos acá, son lesiones totalmente indoloras, son lesiones que el clínico, si no está familiarizado con el tipo de lesión, la pasa inadvertida. De hecho, hemos tenido algunas experiencias no tan buenas que nos hemos dado cuenta de que hay pacientes que van donde dermatólogos y los dermatólogos los diagnostican no con una leishmaniasis, sino que les dicen que es una verruga, que es un lunar, porque no parece una leishmaniasis. Entonces,
Es una ventaja para el paciente y creo que después llego al punto final, al punto que quiero llegar, porque no siente absolutamente nada con esta forma no ulcerada. Hemos encontrado pacientes con esta lesión por 20 años Wow. que dicen ellos que ni sabían que la tenían, sino que hasta que nosotros llegamos a hacer la revisión clínica, les dijimos, pues usted tiene leishmaniasis. No, yo no tengo, porque la tenía en la parte de la espalda, que nunca se la Ujú, habían visto y no sabían que era leishmaniasis lo que tenía. Entonces, entonces ahí entramos nosotros a un criterio y es algo que con el grupo de Sao Paulo, más de 10 años se iba trabajando en eso. Una lesión que tiene 10, 15 años, un paciente que ni siquiera se daba cuenta que la tenía, vamos a aplicar el tratamiento tan invasivo y tan hepatotóxico como es el glucantime. Entonces hay que ver otras alternativas. Eso creo que más adelante lo vamos a hablar. ujú. Nosotros con el grupo que tenemos, con la doctora Marcia, que pues fue nuestra asesora con los dos, con Kadir, ya hemos llegado a la conclusión de que la forma que nosotros tenemos de leishmaniasis no úlcera, a pesar de que es producida por Leishmania infantum, es una forma benigna. No presenta la característica clásica de la infección por Leishmania infantum, sino que es una forma benigna y producto de eso, de que es una forma benigna, se pensaba, teníamos la hipótesis de que probablemente estábamos hablando de una nueva especie, de un genotipo diferente de Leishmania infantum. Y justamente hace unos cuantos meses, con la lideranza del doctor Fernando Silveira de Belén de Pará y de la doctora Marcia Laurenti, ya se publicó un paper en donde estamos describiendo una nueva especie de Leishmania para nuestro país, que es Leishmania ponsei, con características con un comportamiento parecido o sea, parecido a Leishmania infantum, porque pertenece al subgénero Leishmania, pero que realmente con una forma muy benigna de la enfermedad. Entonces, eso abre una sombría para muchas otras cosas. Ahora nos falta determinar cuál es el principal reservorio. Ya sabemos cuáles son los dos posibles vectores, siguen siendo el Leucemia longipalpis y Pintomia evansi, los mismos de Leishman infanto, porque es la misma región, pero todavía el reservorio no sabemos, porque el perro no funciona, no se enferma, el perro no desarrolla una leishmaniasis visceral clásica, sino que actúa igual que el humano, en una forma oligosomática o probablemente casi asintomática. Como un Entonces es como centinela, algo pues. bien interesante que estamos ahora, acaba de salir artículo y ahora hay que defenderlo, ¿verdad? Y hay que hacer más cosas para realmente poder llegar a decir de que no solo en Honduras, sino que también en El Salvador, en Nicaragua y en el norte de Costa Rica es esta especie, Leishmania ponce, la que está produciendo los casos de la forma no ulcerada en el país. Qué chévere, qué interesante. Nosotros encontramos anticuerpos del Leishman infantum en caballos. En Ahora tenemos caballos, en Ujú. caballos. pero Tenemos con el algún tipo de sintomatología o... PCR positivo para infantum y positivo para RK39 en el ISO. Pero el caballo estaba, o sea, tenía sintomatología, tenía compromiso Sí, hepático, cuando, no, no. cuando baja la inmunidad del caballo, empieza a generar lesiones. Lo que pasa es que el caballo empieza a generar cuando se estresa. Y estos son caballos de carrera. Entonces, ellos percibieron eso porque ellos estaban transportando caballos de un lugar a otro en el bahía. Y cuando hacen el transporte, los veterinarios se van dando cuenta de que al pasar de los días, el caballo encerrado empieza a generar lesiones en el cuerpo. Ellos pensaban que era porque se estaba sobando o alguna cosa así. Después tomaron colecta de biopsia del caballo, sangre, todo lo demás para ver, no había nada, no había bacterias, no había nada. Y alguien dijo, hay que analizar leishmania. Va, que es una leishmania cutánea. Y dio. Y la Leishmania infantum causó lesiones cutáneas en caballo. Cutánea, interesante. Sí. Oye, ahora que dices eso y que Wilfredo también habló de Leishmania ponce, que yo estoy siguiendo de muy de cerca ese tipo de leishmaniasis que tienen allá en Honduras principalmente, eh, para mí es un tipo de leishmania que sería como, inmunológicamente hablando, sería como un balance ideal, ¿no? De parásito hospedero.
porque el parásito vive, pero no afecta así, o sea, no causa sintomatología, no causa daño al paciente. Y aparte del último artículo que publicaron, ¿no? Del reloj biológico molecular, que es mucho más antigua en cuanto a comparado con la Leishmania donovani o Infantum chagasi acá de América. Es súper, súper interesante. Ahora que hablaste de los caballos, nosotros también hemos estado analizando leishmaniasis en reservorios. Ujú. Y recientemente pudimos detectar molecularmente la presencia, bueno, eso ya se reporta en otros países de Sudamérica, brasiliensis infectando perros, causando lesiones ulceradas a Ujú. nivel cutáneo. Y Sí. también ahora encontramos Leishmania mundinia martiniquensis en un caballo, en una región altamente endémica de leishmaniasis cutánea, que aquí en Panamá. Entonces, bueno, martiniquensis, el potencial zoonótico que tiene, potencial emergente que tiene, porque en pacientes humanos con HIV es garrafal, causa leishmaniasis visceral, causa diseminada, difusa, un montón de patologías severas. Pero lo interesante es que tenemos la presencia aquí en Panamá actualmente en áreas endémicas. Ahorita, como dice Wilfredo, con Leishmania poncis no sabemos cuál es el reservorio, cuál es el vector, así que estamos entonces tras la búsqueda de esos factores, ¿no? De transmisión y estar pendientes de eso. Y de visceral, por ahora en Panamá no tenemos, a diferencia de Honduras, que creo que sí tienen, ¿no? Pero pocos casos, o ya no No, tienen. ya no tenemos. Ah, que no tienen. Eso es lo curioso que está Ah, ya. pasando aquí que está pasando aquí en Honduras. Que justamente la próxima semana vamos para una zona, a hacer un muestreo en una zona que es endémica a la forma visceral, de hecho por eso escogimos ir a esa zona. Y cuando fuimos a las horas a la socialización hace 2 semanas a hablar con las autoridades de salud, nos dicen que tienen 5 años que no reportan un caso de leishmaniasis visceral. De visceral. 5 Interesante. años tienen. Entonces, probablemente también sea problema de vigilancia, otro tipo de problemas que no llegan probablemente al hospital del departamento donde ellos están, sino que se vienen directamente para Tegucigalpa, para la capital. Entonces, otro tipo de problemas, pero dicen que tienen aproximadamente 5 años que no reportan un caso de leishmaniasis visceral. Entonces, también pueden haber otros factores que estén involucrados, pero ya la leishmaniasis visceral también se está volviendo diferente, se está volviendo muy, muy difícil de encontrar, Total. aunque ahora estamos escribiendo un artículo de una región en donde no había historia de leishmaniasis no ulcerada, sino que la historia que ellos tenían era de leishmaniasis localizada por panameños o por brasilensis, ulcerada. Y cuando nosotros vamos a hacer esa búsqueda activa y a buscar reservorios y a colocar trampas para flebotominos, nos damos cuenta de que Lutzomia longipalpis y Pintomia evansi han desplazado a los vectores, podríamos decir, característicos de la forma ulcerada. Ya estamos encontrando anticuerpos en sangre de perros para Leishmania infantum, que es lo que tenemos. Hicimos biología molecular de todas esas muestras de perros y flebotominos y lo que encontramos fue Leishmania infantum. Entonces, realmente se está desplazando en el país las leishmaniasis. Estas zonas no han tenido contacto, estos pacientes no han tenido contacto con esta forma, con este parásito. Entonces, ese es nuestro temor de que ahora la leishmaniasis visceral ya no la encontremos en las regiones donde originalmente las encontrábamos en el pasado, sino que ahora se esté dispersando la enfermedad más para el centro del país. Y pues la capital está en el centro del país. Entonces, también puede ser un problema a largo plazo si no se hace una vigilancia oportuna por parte de la Secretaría de Salud. Y ahí vamos con el segundo punto, que es la inmunopatología de la enfermedad. Esas mudanzas que estamos viendo, esas mudanzas que estamos percibiendo en lo que es diagnóstico, cómo eso, cómo ustedes creen que eso está afectando el diagnóstico actual que se tiene. Ya vimos el caso de Wilfredo, ¿no? Que él tiene ya un problema con la no ulcerada porque habría que abrir una cosa que está cerrada, que no le causa problema al paciente para poder identificar la leishmania. Esa era una buena pregunta. ¿Cómo así ustedes identifican ya? Ves un paciente y él tiene una lesión que parece una verruga y ¿cómo determinas tú qué es leishmania o no es leishmania? Nosotros acá en Honduras, la forma no ulcerada
Es bien característica porque la lesión lo que presenta es un halo hipopigmentado alrededor de la lesión. Tenemos la lesión cerrada, o Ujú. sea, no, es como una ulcerada, está cerrada la lesión. Entonces, pero alrededor de la lesión observamos un halo hipopigmentado. Entonces, clínicamente es complicado de encontrarlas, no es tan fácil encontrarlas también porque hay que revisar al paciente, principalmente de los niños, que es donde se da, porque se da principalmente en las extremidades superiores y también en las inferiores. Entonces, es de revisarlo clínicamente y cuando observamos ese tipo de lesión, por lo general cuando observamos el halo hipopigmentado de un 90 al 95% da positivo por microscopía. Entonces, ese es como un criterio clínico que un médico muy famoso que tenemos acá en el país, él como comenzó a observar que todas estas lesiones tenían esas características y quedó como un hallazgo empírico que realmente lo seguimos utilizando y que nos ha funcionado, que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, esa es la manera como identificamos ese tipo de lesión. Aunque como es atípica, su nombre lo dice, no, aquí es más llamada atípica a la no ulcerada, atípica que puede tener cualquier forma, cualquier característica clínica de la lesión, pero así como se le conoce realmente acá en el país y bueno, y en toda Mesoamérica. Entonces, porque no solamente encontramos esos pequeños nódulos cerrados, sino que también hay algunas lesiones que son aplanadas, por ejemplo. Wow. Entonces, eso ya es un poco más difícil, ahí al diagnóstico clínico ya nos falla, a veces nos falla el ojo, pero realmente las personas que trabajan en el campo de la Secretaría de Salud, al menos para identificar las lesiones, ellos no tienen problema. El problema Ujú. es que identifican las lesiones clínicamente, pero el diagnóstico cuando van a microscopía les da negativo. Entonces dicen ellos, los mismos médicos nos dicen cuando vamos a los lugares endémicos, ¿qué hacemos? O sea, ellos le aplican el tratamiento y cuando le aplican el tratamiento, estos pacientes curan, la lesión desaparece. Wow. Entonces, pero, o sea, es leishmaniasis lo que tenían, entonces lo que hay que fortalecer en estas regiones es el diagnóstico, que probablemente, como dice Kadir, y concuerdo totalmente con él, para la leishmaniasis lo más importante es la toma de muestra. Si esa toma de muestra falla, el diagnóstico va a fallar. Entonces es capacitar a todo este personal, principalmente desde el diagnóstico, antes de Ujú. comenzar a enseñarles otras técnicas, capacitarlos en el diagnóstico, en la toma de muestra de de las lesiones de estos pacientes. Y ustedes, Kadir, en cuanto a inmunopatología de la enfermedad, ya Inmunopatología. vimos que las variables están naciendo como canchita. Entonces, Sí, sí. acá en Panamá la situación clínica no está mejorando mucho, porque antes lo clásico era la cutánea localizada y si acaso un par de casos de mucocutánea, que era la forma más grave que teníamos. Pero como les comenté anteriormente, por lo menos este año hemos recibido casi que fueron, lo que va del año, 6 pacientes con diseminada, cosa que antes no se veía y clásicamente Panamensis no se asociaba con Leishmaniasis diseminada, era con otras especies como Brasiliensis, por ejemplo. Ujú, sí. Inclusive Panamensis no se reportaba que causaba difusa, alérgica difusa, se veía más con Amazonensis o mexicana. Y acá en Panamá se ha visto que está asociado con casos de leishmaniasis difusa. Entonces vemos esa plasticidad que está teniendo Panamensis acá en Panamá que antes no se veía para causar diversas formas clínicas tegumentarias, porque hablando dentro del marco de tegumentarias, ¿no? Ujú. Que visceral no tenemos todavía reportado hasta el momento. Pero sí, también aparte de eso, de esa complicación, también tenemos formas, como diría Wilfredo, atípicas. Atípicas porque no son las formas clásicas de una cutánea localizada, sino que tienen forma más verrucosa, tienen formas más que parecen cáncer. Se está viendo bastante eso y más que todo en niños también, esas lesiones así todas no tienen esos bordes indurados clásicos, sino que inclusive hasta tienen lesiones satélites. Es lo que se ve bastante ahora en los casos, más que todo en niños menores de 10 años, porque acá esta enfermedad afecta bastante a eso, a ese grupo etario. Y aparte la situación epidemiológica,
como en Honduras también han ido cambiando lugares que antes no teníamos leishmaniasis, ahora tenemos casos de leishmaniasis. Que cuando a nosotros nos llegan casos, vemos el área, bueno, esta área no debería tener casos, o sea, la epidemiología no concuerda, pero cuando le hacemos las pruebas sale súper positivo. Así que hemos visto ese cambio, ¿no? Esa variación en lugares que antes no habían casos y ahora sí, ya son considerados endémicos. Y aparte de la aparición, no, bueno, sería como la detección de nuevas formas clínicas que antes no se veían en Panamá, un poquito más complicada. Además de la parte inmunopatológica, tenemos otra variante nueva que hemos descrito, que es la presencia de virus que infectan al parásito Leishmania, y eso cambia el panorama inmunológico también, porque se han visto que estos virus Ujú. ayudan a la sobrevivencia del parásito en sí, a poder infectar más al macrófago, y se ha asociado también con formas clínicas más complicadas, también con reactivación de la lesión y con falla en el tratamiento. Hemos hecho un screening desde el 2015 hasta el 2023 y hemos encontrado la presencia de ese virus de Leishmania que se llama Leishmania virus en aislados de Leishmania panamensis principalmente y en guyanensis también que tenemos en Panamá. En cuanto a asociación con formas clínicas complicadas y falla al tratamiento, de ese 20% de positividad que hemos encontrado a nivel nacional, todas en áreas endémicas, hemos encontrado solamente un caso que tenía la presencia del virus infectando Panamensis asociado con un paciente con leishmaniasis diseminada y otro caso también de una leishmaniasis cutánea localizada por Panamensis con la presencia del virus, pero con falla al tratamiento. Entonces, esa es la única asociación que hemos visto hasta el momento. No podemos aseverar de que Leishmania virus esté 100% involucrada per se con aumento de gravedad, como lo dicen otros artículos como a nivel de Sudamérica, pero sí hemos visto esos dos casitos en particular. Así que ahorita estamos haciendo otro tipo de análisis, evaluando más aislados, buscando para ver esa asociación con casos complicados, formas clínicas complicadas y hacer la relación directa con la presencia del virus en el parásito. Y también haciendo estudios de susceptibilidad a fármacos para ver el potencial que tenga ese virus en cuanto a la susceptibilidad de los fármacos que utilizamos actualmente en Panamá, que son la anfotericina B, el glucantime, que es el antimonial pentavalente, y la miltefosina. Así que aquí esperamos que de aquí a unos 2 años podamos tener esos resultados ya. Yo creo que esta pregunta es para Wilfredo, que dice, María Madrid dice, en relación con los casos de la nueva variante de leishmaniasis reportada en el país, ¿la CESAL ya tiene establecida una colaboración con algún centro de investigación de la universidad para definir el diagnóstico? A ella le interesaría conocer cuáles son los lineamientos oficiales al respecto. Los lineamientos, la variante no es nueva, para decirlo así, fue reportada en 1991. De hecho, fue escrita por primera vez por el doctor Carlos Ponce. Sí, Carlos Ponce. Por eso viene el nombre de Leishmania ponsei, en honor a él. Y era una niña que era sospecha de lepra, porque también para agregar otra variable a nuestra ecuación, La en la reactividad zona, en la zona donde habían estos casos de leishmaniasis no ulcerada o atípica, también era zona donde se han reportado casos de lepra en el país. Entonces la niña era tratada por lepra, no mejoró con el tratamiento, no reaccionó al tratamiento. Este doctor vino y le tomó muestras a esas lesiones y encontró mastigotes. Entonces, desde ahí se comenzó a hablar. De hecho, vinieron muchos investigadores británicos a hacer, que ahora son muy famosos, a hacer sus tesis doctorales con esta forma, pero eventualmente las herramientas que habían en aquel momento no daba como para poderla separar de Leishmania infantum. De hecho, se decía que era una Leishmania Donovani, perdón, y que lo que estaba produciendo estos pacientes era una forma poscalazar, como se conoce en el viejo mundo, que las personas tienen un compromiso viscerotrópico y luego el sistema inmunológico controla la infección y lo que se expresa era una forma cutánea. Entonces eso era lo que se sospechaba y así como se manejó por mucho tiempo. Entonces ahora, hace unos 15, 20 años, eso ya ha cambiado. Ya la Secretaría de Salud le dio mucha importancia a esta forma clínica porque los casos se estaban disparando. Antes eran
de la forma ulcerada eran 100 casos, de la forma no ulcerada eran 200 casos, casi una proporción, casi el doble de casos diferentes. Entonces, la Secretaría tiene unos lineamientos bien claros. De hecho, hace como 8 o 9 años yo participé en la elaboración de esos lineamientos para la leishmaniasis en el país, ese documento, y está bien claro cuáles son todos los lineamientos que se deben hacer. Como dice Kair, esa plasticidad que es de la leishmaniasis, que va cambiando, va adaptándose. mudando, se va adaptando, que lo que antes nos funcionaba ahora no nos funciona y como que va mucho más rápido de lo que nosotros vamos. Entonces, eso es lo que nos complica un poco, porque nosotros tenemos algunos pacientes de que tienen hasta 3 ciclos de tratamientos. Entonces, 3 ciclos de tratamientos en una lesión benigna, en Ujú. una pequeña lesión de que el paciente capaz se dio cuenta porque llegó un microbiólogo de la universidad y le dijo, usted tiene leishmaniasis y le aplican 3 tratamientos, 120 ampollas y no cura. Entonces hay que ver otro tipo de alineamientos. Entonces creo que hacia ahí va. Esta investigación científica del grupo que nosotros tenemos de estos 10 años, creo que va hacia eso y ese es como nuestro punto, ese es nuestro norte ahora. Intentar convencer políticamente a los tomadores de decisiones en que es una forma benigna de que los niños no hay ningún compromiso en vísceras, sino Ujú. que es totalmente localizada y que el tratamiento puede ser otro tipo de tratamiento, siempre con glucantime, pero otro tipo de tratamiento, no tal vez intramuscular, sino que puede ser un intralesional que en otros países lo han utilizado, una termoterapia que la utilizan mucho en Sudamérica también. Entonces, para ver, eventualmente con un seguimiento clínico, ¿verdad? No dejar a estos pacientes solo aplicándoles el tratamiento y dejarlos solos, sino que darle un seguimiento clínico en el tiempo. Entonces, creo que ese es nuestro norte ahora, de que ya sabemos de que realmente se ha demostrado de que la forma es una forma benigna. Entonces, convencer a esos tomadores de decisiones. Pero la Secretaría de Salud de nuestro país al menos sí tiene esos lineamientos bien claros en cómo hacer la vigilancia y cómo Ujú. tratar a estos pacientes. Ahora hay otra pregunta, ah, de ISIC Internacional. Una pregunta que yo les iba a hacer también. Vacuna contra la leishmania tegumentar. Un tema bien complicado. Y solo para amenizar esto, iba a contarles una historia de dormancy. No sé si escucharon el término de dormancy, que es quedarse dormido. Eh, Hay investigadores que están trabajando en dormancy en Chagas, que es un tripanosomatido también. Dormancy es un periodo en el que llevas al estrés al tripanosoma y el tripanosoma baja el metabolismo a tal grado que tú piensas que está muerto, que no tienes más el tripanosomatide. Y de pronto le cambias el medio de cultura o le haces de cultivo o le haces otra cosa y vuelve y sigue igual y continúa atacando. Entonces ellos decían que ese periodo de dormancy que estaban viendo en Chagas podía pasarse para los otros tripanosomatidos y causar eso que nosotros siempre escuchamos, ¿no? Leishmania entra al neutrófilo, se queda en el neutrófilo, pero ¿qué hace ahí dentro? Entra en dormancy también, se queda ahí, baja el metabolismo para continuar vivo hasta que la persona empiece a entrar en un periodo de estrés o no sé, alguna cosa, inmunidad baja y vuelve. Es una cosa que en Leishmania están intentando encontrar también ese sentido y yo creo que va muy ligado con vacuna, porque si ya le bajaste tanto el metabolismo y si ya no está consumiendo lo que debería consumir, si ya no está activo, ¿cómo haces para encontrar un árbol de vacuna? Sí, de eso que comentaste es súper interesante y creo que lo he visto para Leishmania también. En un estudio que hicieron con Trypanosoma y Leishmania, hablaron algo de un estadio muy parecido a lo que pasa en malaria con los gnozoitos, ¿no? Que se ocultan y se mantienen allí como latentes hasta que entonces vuelvan y encuentren las condiciones propicias, ¿no? Para seguir replicándose. En cuanto a vacunas, sí te puedo decir que desafortunadamente existen vacunas para perros,
pero para humanos creo que eficaces o funcionales no existen hasta el momento. Sé que hay varias, ¿no? Hay varias que están en proceso creo que en un congreso hace como un año, me parece, que hablaron de eso casualmente. Pero sí hay varias que están en proceso, pero actualmente una funcional para tegumentaria Mm. como tal, ¿no? Porque creo que hay más para visceral, porque visceral también es complicado, pero no existen hasta el momento. Pero también la de perros no es tan eficiente, ¿no? Porque tienes que vacunarlo y ponerle El el collar y collar, la cuestión. Ujú. claro. Pero por lo menos hay una alternativa. Eh, es el grado de eficiencia bajo. ¿Y tú, Wilfredo, qué opinas de nuestro camino a la vacuna? Yo creo que es, bueno, igual que acá, y pienso, estamos súper lejos de ese camino. Creo que hay que, el mismo nombre de la enfermedad que nosotros, por la cual nosotros nos decidimos los tres, trabajar es una enfermedad desatendida. Y ya solo por el hecho de ser una enfermedad desatendida, creo que ya complica mucho más poder hacer una vacuna eficaz, ¿verdad? Y que tenga realmente una respuesta inmune, que favorezca una respuesta inmune para controlar la infección. Creo que estamos lejos de eso. Esperemos de que pase en algún momento, de que alguna transnacional se interese en producir una vacuna para la leishmaniasis. Tenemos el problema que tenemos cuántas formas de leishmaniasis en Latinoamérica. Tenemos Especies más de también. casi 30 especies, 28 especies de leishmania en Latinoamérica. Y si todo funcionara como funciona la Leishmania major, con esa dicotomía inmunológica tan bonita que nos explican o que nosotros explicamos de los libros, cuando lo vamos a la realidad, sabemos que es una sola ensalada lo que tenemos ahí, hablando inmunológicamente, una mezcla de todo. Entonces, habría que ver realmente, creo que todavía nos falta tener más conocimiento en la inmunopatología de Leishmania en Latinoamérica como para poder dar ese salto. Creo que Brasil y Colombia nos llevan la delantera en la investigación en leishmaniasis y creo que pues ellos podrían ser los referentes, principalmente Brasil, ¿verdad? Para poder comenzar a trabajar con esto de una vacuna para el leishmania. Pero igual en Brasil se escucha algo como que todavía le falta mucho camino por delante. Entonces, si en Brasil se habla de eso, creo que en el resto de Latinoamérica y del mundo podríamos seguir la misma línea, ¿verdad? Creo que todavía nos falta mucho para una vacuna contra el leishmania. Creo que podemos buscar otras alternativas, principalmente terapéuticas, para Tratamiento. poder, para poder hacer un control un poco más eficaz de la leishmaniasis. No, yo creo que aún nos falta entender muchas cosas de la membrana, qué hace la membrana, ver cómo está haciendo la comunicación de la leishmania con el macrófago, con el neutrófilo, cómo está haciendo para permanecer latente tanto tiempo sin que nada lo descubra, sin que nada Sí, lo ataque, porque hay muchas alternativas que ellos están usando y ahora con el avance de la ciencia estamos viendo de que ya encontramos nuevos términos, ¿no? Hace unos años, dormancy era una cosa que, ¿cómo va a bajar el metabolismo a tal punto de no gastar energía para hacer ninguna cosa? O sea, se queda ahí, es un mimo. no, nosotros en nuestro país, imagínate cómo estamos en Honduras, al menos hablo por Honduras, ¿verdad? Y es una realidad que se repite en muchos países latinoamericanos. Estamos mapeando el país. Nosotros estamos divididos por departamentos, vendría a ser algo similar a provincias en otros lados, en otros países. Y todavía tenemos departamentos en que todavía sabemos que hay casos de leishmania y sabemos que hay una leishmania localizada, una ulcerada, una mucocutánea, pero no sabemos qué parásito, qué especie de leishmania circula, no sabemos cuál es la diversidad de flebotominos en estas regiones. Entonces ahora con un proyecto que tenemos financiado por la universidad y por otras contrapartes, vamos a esos departamentos principalmente para comenzar a mapear qué es lo que tenemos en el país. Entonces creo que una vez que ya logremos más o menos tener bien mapeado el país
Y eso que va cambiando por la dispersión que hablé hace un rato, ¿verdad? Que en regiones donde había una forma, ahora estamos encontrando otra forma, va mucho más rápida la dispersión de la enfermedad que nosotros. Y entonces nosotros estamos en ese punto. Sé que El Salvador también está en ese punto, sé que Nicaragua también está en ese punto. Costa Rica hasta ahora está comenzando otra vez a trabajar con leishmaniasis. ¿Por qué razón? Porque no tenemos personas, en primer lugar, capacitadas en leishmania, y en segundo lugar, que disfruten hablar de leishmania como nosotros tres, ¿verdad? Eventualmente. Entonces es un poco más complicado. Entonces ahora aquí en el país tenemos, como dicen mis amigos de Costa Rica, tenemos la dicha de que muchos colegas se fueron a estudiar sus posgrados a Brasil, y como en Brasil la leishmaniasis es el pan de cada día, entonces muchos de ellos hicieron sus tesis de maestría en leishmaniasis. Entonces están regresando al país, y entonces ahora es un recurso que probablemente más capacitado, y que va a dar esos frutos probablemente acá a un corto plazo en la Secretaría de Salud, tanto en la universidad también. Entonces estamos en ese punto, estamos en un punto todavía en una encuesta basal para conocer la leishmaniasis en Honduras. Sé que Panamá ha trabajado mucho esta parte ya de epidemiología, entonces ya pueden pasar ellos a otra área. Nosotros todavía estamos levantando una encuesta basal, entonces todavía estamos en esos primeros pasos, pero ya vamos caminando. Tampoco estamos dormidos, sino que ya vamos caminando. Eso Sí, es lo bueno. acá por lo menos en Panamá, como comentaste, Wilfredo, ya la parte de reservorios, estudio de vectores, ya eso hemos caracterizado bastante a nivel nacional. A Ujú. nivel de especies del parásito también, por las regiones endémicas también lo hemos caracterizado ya en un proyecto grandísimo que fue hace como, bueno, ya 6 7 años más o menos, en donde ya hicimos un mapa general de la distribución de especies que tenemos. Y ahí fue donde descubrimos, ¿no? Que nos dimos cuenta que aparte de panamense existían otras especies circulando en el país. También hemos mapeado lo que es las formas clínicas, tanto bueno, por la descripción que ya hice anteriormente. Y bueno, y estamos en esa búsqueda, como mencioné anteriormente, de otras especies de leishmanias en animales, como la martiniquensis o brasiliensis, por ejemplo. Eh, y al paso que sigue ahora, bueno, hay que seguir con eso igual, porque eso no puede parar, hay que seguir buscando si hay cambios, por ejemplo, en esas regiones o reservorios con otras especies, o aparición de nuevas formas clínicas un poco más complicadas, o por ejemplo la aparición de estos tipos de virus que infectan los parásitos, porque no Ujú. solamente es Leishmaniavirus, sino que está Leishpunjavirus también, que está circulando en Martiniquensis, por ejemplo, que es otro tipo de virus endosimbionte que también se está viendo que tiene una asociación muy parecida al Leishmaniavirus. Y lo que nos queda ahora, que es lo que estamos enfocándonos más, es primero en fortalecer la parte diagnóstica con la creación de la red de leishmaniasis. Buscar otras alternativas diagnósticas también para implementar nuevas metodologías. También es fortalecer lo que es la capacidad a nivel médico y a nivel de los técnicos para identificar tanto en el laboratorio como en la parte clínica lo que es leishmaniasis. Y la otra parte es la de fortalecimiento de los mismos centros, ¿no? Los centros de clínicos, en por lo menos dejar uno específico en cada región endémica, y que ahí entonces ellos sean como un laboratorio que sea, no, bueno, prácticamente referencia para que pueda entonces canalizar esos casos y no nos lleguen entonces directamente a nosotros, sino como descentralizar ese diagnóstico también. Aparte, entonces también ir a hacer, eso sí no hemos hecho como hace Wilfredo, que hace búsqueda activa. Ya eso tenemos años que como era la situación epidemiológica, pero hay que seguir haciéndolo porque eso es importantísimo, ir a esas comunidades eh, para ver la situación que tienen actual. Y lo otro, desarrollar nuevas metodologías, digo, bueno, serían nuevos tratamientos, que eso también estamos trayendo proyectos por acá para Panamá, otro tipo de alternativas de uso tópico, o por ejemplo el uso de antimunal pentavalente, pero intralesional, que también se está probando, o intravenoso también, por ejemplo, en el caso de pacientes con diseminada que tenían 100 lesiones. Imagínate que le metas glucantina inyectable, eso, eso es horrible. Así que el intravenoso ha resultado muy bien, se está Mm. utilizando. Sería como concientizar a los médicos que le pierden el miedo a utilizar el intravenoso, glucantina intravenoso, y también el uso de otros medicamentos como inmunoestimuladores combinados también con estos otros fármacos de reposición,
Entonces, esos serían como los puntos como a fortalecer y empezar entonces a mejorar la situación de la leishmaniasis. Y en cuanto a vacunas, actualmente en Panamá este año casualmente se creó lo que es el Centro de Investigación Regional de Vacunas aquí en Panamá. Así que por ahí viene esa línea también, cosa que antes no teníamos. Entonces, una última curiosidad aquí. Hay una persona que preguntó de los modelos de investigación animal y los desafíos de la investigación de Leishmania. Y yo creo que es mucho de lo que Wilfredo habló, ¿no? No todo es como Leishmania mayor. Si todas las Leishmanias fueran mayor, ya tendríamos todo resuelto en esta vida. ¿Cómo van con los modelos de investigación animal? Yo no trabajo con animales, ciertamente lo mío son los recombinantes, pero ustedes, ¿cómo es allí? Nosotros, al menos aquí en Honduras, no trabajamos a ese nivel. O sea, no. En Brasil, sí, mis compañeras, otras colegas hondureñas sí trabajaban, tienen mucha experiencia en modelos animales, o sea, sus trabajos doctorales y ahora una de postdoctorales en modelos animales, pero realmente acá en el país todavía no hemos llegado a trabajar en modelos animales. Igual acá en Panamá hemos querido empezar esa línea, pero a la carencia de un bioterio como tal, bien equipado, no tenemos la infraestructura ni tampoco el material ni la parte Mm. económica para empezar con eso, porque tienes que tener un bioterio. Yo creo que lo más difícil es la implementación del bioterio, ¿no? Implementar un bioterio es caro, eh, riguroso y tiene que seguir Aló, muchas. Dime, sí te aló, escuchamos. creo que se me cortó. No, Ah, sí te No, escuchamos. no, ok, acá se me fue la pantalla. No, aparte de que, para ejemplo, la Leishmania panamensis, que es la que circula en Panamá, todavía no existe un modelo como tal animal establecido, porque el Balcé no funciona tan bien como para otras especies. Y lo más parecido que, que hemos observado con el grupo de Sao Paulo en Brasil, con la doctora Marcia, es que están ¿cómo se llama? Los hamsters, que ahí en Panamensis sí como que desarrolla una lesión, pero muy efímera, muy rápida, que cura ya después de los 30 días. Pero todavía, pero el problema es que no existen entonces cómo trabajar anticuerpos para hámster, Ujú. para entonces trabajar la siguiente parte. Así que en esa parte todavía estamos un poco atrasados, por ejemplo, por el caso de Panamensis, hablando. Acá hay grupos que sí han tratado de estandarizar para VAL-C, pero digo, ahí como moldeando el mismo parásito tras varios meses, inoculándolo y como adaptándolo al VAL-C, ¿no? Pero hasta ahí ha llegado esa investigación. No tenemos un modelo oficial que diga: "Hey, esto sirve para estudiar Leishmania panamensis como tal". pero yo creo que el problema de la adaptación es que dejas de hacer lo que hacía antes, ¿no? Lo estás adaptando, lo estás cambiando, Bien, entonces tú estás moldeando y no es la realidad que te encuentras en humano. claro, Encontrar no un va a ser nunca igual. encontrar un modelo idóneo es muy, muy difícil y yo sé que hay animales que, por ejemplo, es ahora Berna, que es la otra peruana que está en mi laboratorio, ella estaba criando leishmanias infantum y ella los cría en hámster. Entonces, hay otras leishmanias que son en Balbi. Están las otras que están en C, no sé cuánto, y CFW. para cada leishmania hay un modelo que se le ajusta y ni todas van a crecer en el mismo. Entonces, yo creo que eso de la investigación animal es otra cosa que vamos a cada uno poner en el tintero para ver, esta es de esta y esta es de la otra, porque no tenemos modelos como Mayor. Mm. Sí, Leishmania, lastimosamente, Sí. Leishmania lastimosamente. Mayor es la princesa ahí que todo sale, tiene su lesión bonita, tiene esto, hace el otro. Y hasta las vías inmunológicas son muy diferentes. Ninguna es como Mayor, Ujú. No. lamentablemente. Y bueno,
yo creo que estamos llegando a la parte final. Vamos a hablar de solamente consideraciones que nos quieran dejar algún mensaje de investigación y esas cosas. No sin antes agradecer a IMUCA por habernos juntado y a Alexis, ¿no? Por habernos dicho para hablar de Leishmania. Nos gusta demasiado hablar de Leishmania y eso es muy bueno. Qué bien que las cosas estén funcionando bien allá donde ustedes están. No se preocupen, el ELISA llegará en uno de estos En algún meses, momento llegará. va a llegar LeishRec para allá. Justo al inicio estaba hablando de lo del proyecto, aprobaron el proyecto, pasó a la primera fase, entonces ahora está más creíble que voy a ir a Honduras y a Panamá a llevarles el ELISA. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia. Entonces, es eso. ¿Cuáles son sus consideraciones finales, Kadir, Wilfred? Un mensaje para toda la gente que nos ha escuchado hablando. Consideraciones finales de leishmaniasis, es una enfermedad desatendida tropical que afecta a nuestras poblaciones a nivel de Latinoamérica. Hay que, a pesar de que hay varios obstáculos, ¿no? Y varias deficiencias en nuestros países, por ejemplo, personal capacitado, tanto en el diagnóstico clínico como laboratorial, aparte de que hay que mejorar la infraestructura también para hacer el diagnóstico. Necesitamos nuevas metodologías también para implementar que sean fáciles de hacer, sean accesibles, además del frotis como tal. Eh, se está avanzando en algunos pasos, por ejemplo, con la capacitación del personal, la creación de red de leishmaniasis en el caso de Panamá, que es un gran avance que hemos tenido, antes no lo teníamos. La capacitación del personal médico también está en camino, se está capacitando, porque ambos puntos hay que manejarlos, tanto la parte clínica, que es importantísima, como la parte de laboratorio, tienen que ir muy de la mano. Y la toma de la muestra también es un punto crítico y esencial para un buen diagnóstico también. Seguido del tratamiento, buscar nuevas opciones de tratamiento. Hay que ver cómo se idean nuevas estrategias para traer proyectos de investigación, para buscar nuevas alternativas de tratamiento. Ya en eso estamos también. Por ejemplo, muy pronto vamos a probar una crema de uso tópico muy parecida a la que tuvimos hace 7 años más o menos con el Walter Reed, que fue el paromicina gentamicina. Se va a traer algo parecido para probarlo nuevamente. El uso de metodologías también de medicamentos intralesionales o intravenosos también son muy recomendados. Y también la búsqueda de nuevas alternativas diagnósticas, como es el caso de LAMP, que también es una metodología que no es tan cara en comparación con una PCR tradicional y se puede utilizar en lugares lejanos, o sea, que no tenga tanto recurso y tanta infraestructura. También la implementación de metodologías como PCR en tiempo real, en el caso acá de laboratorios de referencia, que tenemos que modernizarnos, y también la implementación de metodologías serológicas que son mucho más fáciles de realizar y tienen una toma de muestras mucho menos invasiva, que también esperamos prontamente probarlos y que den buenos resultados y hacer una alternativa súper excelente. Es eso, sería capacitación, infraestructura, búsqueda de nuevas alternativas diagnósticas, búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento que sean eficaces, que sean menos dolorosas o menos complicadas al paciente, no tengan tantos efectos adversos y seguir formando personal que se interese en la investigación y en el diagnóstico de la leishmaniasis, porque esto es, para resolver el problema de esta enfermedad es algo que se hace en conjunto, no solamente un grupo, sino diversos grupos a la vez, formando y hacer mancuerna tanto con el Ministerio de Salud, como entidades externas como la OPS, o también en entidades externas como otras universidades e instituciones, y a nivel político también, que es un punto importante, porque por ahora tenemos un déficit a nivel económico, creo que a nivel de Latinoamérica y mundial en cuanto a investigación y ciencia. Así que entonces hay que tratar de llegar a esos tomadores de decisiones para que vean la importancia de abarcar esta enfermedad y poder buscar soluciones a largo, corto y mediano plazo. Yo igual concuerdo totalmente con Kairi, solamente le agregaría mantener y fortalecer esa vigilancia epidemiológica. Creo que nuestros países son países pequeños, tenemos esa ventaja que son relativamente países pequeños, que nosotros a las zonas endémicas llegamos en 2 horas de camino.
Entonces tenemos esas facilidades para poder hacer esas búsquedas de los pacientes y hacer esa vigilancia epidemiológica. Y creo que encontrar esa sinergia entre la academia y los ministerios o las secretarías de salud es sumamente importante porque nosotros trabajamos mucho como academia, trabajamos mucho más despacio, es mucho más lento, nos llega una muestra, no nos tardamos mucho más en poder hacer un diagnóstico porque realmente no es diagnóstico el que hacemos, sino que lo que hacemos es otro tipo, es investigación lo que hacemos. Pero la Secretaría de Salud la que tiene que dar esa respuesta ahí al paciente que lo tiene con una lesión, ya sea ulcerada o no ulcerada, o en un caso una forma visceral, como ocurre acá en el país. Creo que lograr esa sinergia entre la academia y el sector público, o el sector del gobierno, porque también somos públicos nosotros, creo que es muy importante. Y creo que cuando lo logremos encontrar, vamos a salir mucho más adelante. Como lo decía, nosotros aquí tenemos un médico que se llama Concepción Zúñiga, que es súper famoso acá en el país. Él sabe mucho sobre leishmaniasis y Chagas, y él decía que cuando somos un país tan pequeño, y hablo también por Centroamérica, somos una región tan pequeña que si nos uniéramos para poder trabajar en leishmaniasis, realmente haríamos muchas cosas. Ahora tenemos la ventaja de que con Kadir estudiamos los dos en el mismo laboratorio, tenemos esa sintonía de que nos conocemos y sabemos cómo trabaja el equipo en Brasil, pero unirnos, como intentar formar una pequeña red de colaboración en Centroamérica. Eventualmente, como ya lo hemos mencionado, el factor económico es sumamente importante, ¿verdad? Cómo lograr también nosotros dentro de nuestras universidades para poder fortalecer lo que es la leishmaniasis. Porque les voy a decir algo, yo que doy la clase de parasitología en mi universidad, leishmania o leishmaniasis es la clase que menos les gusta a mis estudiantes de protozoología médica, porque es difícil de entender. A mí me dicen mis propios colegas, yo no sé cómo te puede gustar la leishmaniasis. Igual yo les digo, ¿cómo les pueden gustar a ustedes los helmintos? O sea, a mí no me gustan los helmintos. Me parecen tan fáciles los helmintos. Entonces entramos en ese tipo de cosas. Ahora, yo hacía algo muy curioso y con eso cierro. Hace 8 o 9 años antes de irme yo para Brasil, yo no tenía con quién hablar de leishmaniasis en la universidad. Solo con el doctor Concepción Zúñiga y tuve la dicha también de tratar mucho al doctor Ponce hablamos mucho de leishmaniasis con él, pero ahora tenemos más colegas que estudiaron en México, en Brasil, leishmaniasis. Entonces, ahora ya creo que vamos mejorando, y creo que la leishmaniasis ha llegado a más personas y en el conocimiento, en la formación, ¿verdad? Y creo que con esos grupos ya podemos hacer muchas cosas. Ahora necesitamos esa sinergia con el Ministerio de Salud para poder hacer otro tipo de trabajo, ya no solo esa epidemiología que nosotros hacemos, ese mapeo que nosotros hacemos, sino que llegar, como lo ha mencionado Kadir y como también sucede en Perú, a esas regiones remotas, porque ¿a dónde hay leishmaniasis? A donde vive la gente pobre, a donde vive la gente con las condiciones socioeconómicas más adversas. Entonces, y por eso es que la gente no llega a los servicios de salud, porque le toca caminar 4 o 5 horas para poder llegar a colocarse una inyección, y eso es de todos los días. Entonces, prefieren simplemente mejor no ir a los servicios de salud, de llegar a esos lugares. Entonces, creo que con eso cierro con su mensaje a las personas que están acá, las 24 personas que les gusta la leishmaniasis que están acá, estudien leishmaniasis. No se van a arrepentir de trabajar con leishmaniasis. Todos los días Sí, aprendemos algo nuevo. es verdad, creo que sí, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, en consideraciones finales mías, primero explicar qué es el LAISREC, que yo estoy hablando de eso, pero no he explicado. Es un ELISA que es parte de mi doctorado. Yo, como parte de mi doctorado, trabajo con una proteína recombinante que va a ser un producto comercial, si Dios quiere, al final del doctorado. Y, y yo les he ofrecido a Honduras y a Panamá, si todo da cierto, yo voy a mandar mis ELISAs para allá, y por eso ese es el LAISREC. Las contribuciones en Leishmania, por pequeñas que sean, son grandes, al ser una enfermedad negligenciada, requiere de mucha
al ser una enfermedad desatendida, ¿vieron? Ya me entró portugués. Al ser una enfermedad desatendida necesita de mucha gente. Y si les gusta la leishmania o tienen alguna afición por la leishmania, consulten, siempre hay una persona que puede ayudarlos, encaminarlos, y quién sabe que hacen esa gran contribución que todos estamos esperando. Aún no se sabe mucho de la leishmania, cada día aparece una nueva que nos sorprende, entonces, más personas unidas en una enfermedad desatendida ayuda a mucha gente que es pobre, a mucha gente que no tiene los recursos para poder tratarse. Cada contribución que nosotros hacemos, por mínima que sea, es muy grande para esta gente. Y es eso. Estudiar leishmania es bonito, nos gusta mucho. Y agradecerles a ustedes por estar aquí, por haber aceptado el conversemos. Y muchas gracias. Ha sido un gusto haber conversado. Y ahora sí, ya nos vamos, chicos. Listo, muchas gracias a ti, Rudy. Muchas gracias a los organizadores. Los organizadores Chao, también. Compartir con Khalil de nuevo. Chao.